Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy preparamos un delicioso hojaldre relleno de berenjenas y calabacín. Es una receta fácil, rápida y nos va a salir deliciosa. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Aquí tengo una berenjena, un trozo de pimiento rojo, un calabacín y un diente de ajo. Empezamos con el calabacín, le vamos a cortar el tallo y la punta y luego lo vamos a cortar en tiras. Lo cortamos por la mitad y luego de grosor también por la mitad y luego otra vez por la mitad, y de aquí vamos a sacar unas tiras largas. La berenjena le vamos a cortar también el tallo y la punta y luego de grosor la vamos a sacar en tres partes más o menos iguales. Y luego vamos a empezar a cortar la berenjena en dados ni muy grandes pero tampoco muy pequeños, igual como podéis ver en la imagen. El pimiento rojo también lo vamos a cortar en dados. Y al final cortamos el ajo en láminas. Ahora ponemos una sartén al fuego. Le vamos añadiendo unas 3 cucharadas soperas de aceite de oliva y lo vamos a dejar que se caliente bien. Cuando el aceite ya está caliente, añadimos primero el diente de ajo troceado y lo vamos a sofreír unos 30 segundos más o menos, para que le dé un buen sabor al aceite. Luego añadimos el calabacín, también el pimiento rojo y también las berenjenas. Removemos un poco con la cuchara para mezclar las verduras. Le añadimos también un poquito de sal. Ahora vamos a tapar la sartén y vamos a saltear las verduras a fuego moderado durante 5 o 6 minutos. Vamos a remover de vez en cuando las verduras para que se hagan bien por todas las partes. Y después de 6 minutos, sobre las verduras vamos a añadir unas 5 o 6 cucharadas de tomate triturado o rallado. Removemos bien para que se incorpore con las demás verduras. Y ahora podemos añadir las especias que más nos guste. Yo le voy a poner un poco de pimienta molida, también un poco de orégano y albahaca. Le voy a añadir un poquito más de sal. Removemos bien para que se incorporen las especias también. Opcional, podemos añadir también una cucharada de pimentón dulce que le va a dar un toque espectacular a nuestras verduras.
Tapamos la sartén y dejamos todo que se cocine durante 3-4 minutos a fuego moderado. Ahora que las verduras ya están listas, las apartamos del fuego y las vamos a dejar que se enfríen un poquito. Colocamos la primera lámina de hojaldre en la bandeja del horno y a la segunda lámina de hojaldre yo le he hecho unos cortes porque de esta manera va a salir con un aspecto muy bonito. Ponemos las verduras salteadas sobre la primera lámina de hojaldre. Las repartimos bien por toda la superficie, dejando los bordes un poquito vacíos. Y ahora con la ayuda del papel de horno que tiene la base, la segunda lámina de hojaldre, la vamos a colocar por encima de las verduras. Nos aseguramos que los bordes de las dos láminas de hojaldre coinciden y luego presionamos ligeramente para pegar las dos láminas de hojaldre. Y ahora con la ayuda de un tenedor vamos a cerrar muy bien los bordes. Ahora vamos a untar la superficie del hojaldre con huevo batido. Y al final, de modo opcional, le podemos espolvorear un poquito de sésamo porque le va a dar un toque muy rico al hojaldre. Ahora vamos a llevar nuestro hojaldre relleno de verduras al horno precalentado a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo para unos 25 minutos aproximadamente o hasta que el hojaldre se ve bien dorado por encima. Y después de 25 minutos, mirad qué bien ha quedado nuestro hojaldre. Os tengo que decir que huele genial en la cocina. Ahora lo vamos a dejar que se enfríe un poquito y luego podemos cortar en raciones para servirlo. Y así es como se ve nuestro hojaldre relleno de verduras por dentro. Es una maravilla de receta, como habéis visto se hace en nada de tiempo y resulta súper deliciosa. Espero que os haya gustado y que lo vais a preparar vosotros también. Amigos, hasta aquí la receta de hoy. Si os ha gustado no olvidéis de darle al me gusta, compartir el vídeo con vuestros amigos en las redes sociales y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta. A mí me podéis seguir también en las redes sociales. Os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina. Podéis entrar porque allí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas. Gracias a todos por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.